Gracias, iglesia. Ya se pueden sentar. Qué bonito momento de adorar a Dios, lo que ha hecho por nosotros, gracias a la fe, la misericordia que nos dio. Ahora me da un buen gusto presentarles algo nuevo que vamos a presentar en la iglesia, que va a ser domingos de testimonio, ¿vale? Van a suceder el segundo domingo de cada mes, que son son momentos donde las personas comparten lo que han vivido y lo que Dios ha hecho. Cada uno aquí ha tenido su momento con Dios, pienso yo, y no hay nada bonito de escuchar los testimonios de otras personas porque nos pueden ayudar a nosotros a fortalecer nuestra fe. Hoy más que nada me siento muy afortunada porque puedo presentar a mi mejor mitad, que es Johnny aquí, y me alegra mucho de que tanto yo como lo estoy acompañando en la vida, pues ustedes le abran el corazón un poco a él de lo que él ha vivido con Dios, que lo esté guiando. Así que nada, chicos, aquí está Johnny. Bueno, hola iglesia. Bueno, qué lindo es adorar a Dios, qué lindo es pues teneros a todos vosotros aquí hoy. Eh, es la segunda vez que hago esto frente a tanta gente. La primera vez fue, se lo estaba contando a Johnny hace rato, lo hice en una iglesia frente a alemanes y ¡guau! Los alemanes te miran fijo, ¿sabes? Entonces, pues para bajar un poco la tensión, los nervios, pues lo voy a comentar un poco. Vale. Mi nombre es Johnny, bueno, Jonathan, pero me dicen Johnny, tengo 24 años, casi 25, soy de Paraguay, y sí, Nathan, Paraguay existe. Eh, vale, he escrito un poquito mi testimonio, no porque no recuerde mi testimonio, sino más bien para dejar puntos claros y exactos acerca de él, acerca de lo que he vivido, acerca de por todo lo que he pasado, y es algo que me trae tanta emoción, tanta nostalgia, el recordar que soy amado y que soy, wow, el amor que nos tiene Dios. Y eso es lo que quiero compartir hoy con vosotros, que están todos aquí presentes. Vale. Bueno, es bastante común, bueno, en Latinoamérica es bastante común el hecho de que la gente, pues, venga de hogares disfuncionales, ¿no? Yo, lastimosamente, vengo de un hogar disfuncional, solamente he contado con mi madre. He contado con mi madre hasta los 15 años, que fue cuando ella vino a España. Generalmente pues mi mamá tenía que trabajar, tenía que proveer y pues no estaba conmigo. Entonces pues claro, me faltaron esas palabras de afirmación, ese acompañamiento, esas demostraciones de amor. Eso pues me marcó bastante. Bueno, fue bastante traumático para un niño después de 15 años pues no contar con eso a lo largo de la juventud, que es bastante importante, ¿no? Donde nuestra identidad debe estar marcada y debe estar formada por los padres. O sea, es muy importante contar con ambos padres o contar con uno pero que te los provea, ¿sabes? Entonces, claro, eh, la verdad, cuando ella vino aquí, pues fue un episodio que, a ver, primero que nada me estaba emocionando porque decía, wow, voy a empezar a vivir solo, ¿no? Wow, arranco mi independencia. Y como todo adolescente, pues pensaba que todo lo sabía, pensaba que decía, le ponía el pecho de la paloma y decía, wow, voy a poder todo solo. Pero a decir verdad choqué con una realidad bastante distinta, bastante contraria a lo que yo pensaba. Y como les cuento de que la sensación de orfandad que llegué a sentir en ese momento, al no contar con nadie que me pueda proteger, ¿verdad? A pesar de no contar con las palabras de afirmación, del amor de una madre, pues ya no contaba con nadie que me pueda proveer. Entonces, pues, eso fue una orfandad terrible para mí y me marcó bastante durante la juventud. Empecé a vivir solo, en una habitación pequeñita, solo, sin nada. Dormía en un colchón en el suelo, tirado. Eh, Iba al colegio, del colegio iba al trabajo porque me tocaba trabajar, porque tenía que pagar la habitación, tenía que pagar la comida, tenía que pagar muchos gastos, que a decir verdad yo no me lo esperaba que tengamos tantos gastos. Eh, nada, luego del colegio era al trabajo, del trabajo a casa. Esa era mi rutina todos los días. La falta de ciertas cosas era en completa soledad porque claro,
siempre buscaba estar acompañado, siempre buscaba la compañía de otros, porque claro, volver a casa era muy tedioso para mí porque me encontraba solo, completamente solo. Entonces, pues buscaba mucho la compañía de otros, buscaba mucho el estar con gente, el poder hablar con gente. Lastimosamente, pues no era gente cristiana, no era gente como vosotros, santa, ¿no? Entonces, claro, eh, yo era de un colegio cristiano, un colegio donde el 98% de las personas era creyente, eran cristianos, ¿sabes? Entonces, claro, cuando he estudiado ahí desde los 3 años, desde los 3 añitos, todos los días la palabra de Dios, la verdad es que nunca le presté tanta atención a la palabra de Dios porque decía, bueno, no me hace falta, pero bueno, a los 15 años pues empezó, ¿no? En un episodio en mi vida donde todo estaba oscuro, donde había mucho ruido, donde empecé a necesitarlo más. No fue hasta que una persona en un colegio de 3.000 personas, una sola persona, que era en ese momento un profesor, fue el único que se sentó conmigo a hablarme, a predicarme durante 2 años, 2 años dándome la chapa todos los días. Fue el que me mostró la experiencia, fue el que me mostró cómo afrontar la vida, fue el que me mostró un amor paterno, para lo que, bueno, pues nunca tuve, pero que fue más que grata. El hecho de que justo la primera persona que toma la imagen de padre para mí sea una persona cristiana con buenos valores, buenos principios, que haya tomado ese papel, ese rol tan fundamental, ese rol tan principal para un niño, y que justo sea la persona que me forme para como hombre. Entonces, claro, yo iba adoptando todo lo bueno de esa persona, ¿no? Eh, Me convertí al cristianismo el 1 de julio del 2018, una fecha que la tengo marcada muy presente en la cabeza porque dije, wow, me enamoré de Dios, ¿no? Me he convertido luego de que ya todo estaba vacío en mi vida, todo estaba todo estaba oscuro. No sé si alguna vez sintieron esa sensación de que ya prácticamente no puedes hacer nada, ya estás eh, indefenso, desprotegido, eh, y encima no tienes nadie que te sostenga. O sea, es una sensación muy, muy, muy triste, muy triste. Fue en ese momento que Edu, el profesor Edu, eh, bueno, fue más de mi parte el hecho de que yo dije, wow, tengo que contárselo a alguien, tengo que hablar con alguien de todo lo que me está pasando en mi vida. Y fue a hablar con Edu, la persona que después de 2 años de darme la chapa, obviamente se sintió totalmente abierto a decirme, y le digo, yo quiero hablar contigo, porque quiero entregar mi vida a Jesús, para ver si esto trae algún cambio en mi vida. Empecé a confesar todo aquello por lo que estaba pasando. Es algo muy difícil de hacer, el hecho de confesaros los unos a los otros, no solo lo bueno, sino también lo malo que hiciste, lo malo por lo que pasaste. Entonces, claro, lo empecé a hacer. Fue en ese momento en que todo aquello que, que yo tenía en la cabeza, todo ese peso, toda esa tristeza, toda esa vergüenza que uno siente, y viene del enemigo para que tú no tengas ese potencial, no te acerques a Dios. Fue en ese momento que yo hablo con Edu y Edu me dice, cuéntame. Es una cosa muy personal, le digo, me dice, cuéntame, háblame de ti, háblame de aquello que te trae vergüenza, que te trae separación de Dios. Cuéntamelo todo. Yo le empiezo a contar. Es algo que yo dije, wow, esto tiene que ser de Dios. Porque yo empecé a contar, pero tenía una cosa muy dentro mío, muy, muy, muy dentro, que dije yo, no se lo voy a contar, pero vamos. Le empecé a contar y él me decía, cuéntame. Y ya yo paraba, me quedaba callado y él decía, no, 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 tienes algo ahí, cuéntamelo. Y yo como que iba tirando otras cosas para no contarle eso. Y lo hice como 3 veces y él me dice, no, cuéntame eso. Pues yo se lo conté. Eh, la sensación de paz que yo llegué a sentir en ese momento, de que de Jesús no juzga, lo llegué a sentir. La paz que sobrepasa todo entendimiento la llegué a sentir en ese momento, porque todo en mi vida se esclareció. Ya no había ruido, ya no había nada, nada que me separe del amor de Dios. Obviamente yo me enamoré frenéticamente de Jesús, frenéticamente. Y
Eso es a grandes rasgos. Si quieren, pues le cuento mi testimonio a profundidad. Pero eso es a grandes rasgos cómo fue para mí, pues enamorarme de Jesús. Y obviamente yo cuando me enamoré de Jesús, lo primero que quería hacer era hablarle a todos de Jesús. Entonces, y eso me trae hoy frente a vosotros, ¿no? Este testimonio que yo tengo. He escrito algo muy lindo, bueno, que yo lo consideré muy lindo mientras estaba orando y estaba escribiendo esto. Pues obviamente estaba llorando porque son vivencias pasadas que me marcaron bastante, pero me marcaron bastante para bien. Porque todo esto que me pasó, yo reconozco que Dios estuvo ahí. Reconozco que Dios fue el que me sujetó, fue el que me amó, fue el que porque increíblemente nunca me faltó nada, increíblemente. En todo ese momento, y hasta ahora aún me cuesta entender, ¿no? Y decir, estoy preocupado, pero no, porque Jaime una vez dijo, ¿no? Que pasamos por ciertas vivencias que siempre nos dejan a uno de vida, pero no va a pasar de ahí, no va a pasar de a uno de vida. Siempre vamos a tener vida, porque estamos siendo protegidos por Dios. Entonces tengo una pequeña dedicatoria, ¿no? Que es el simple hecho de que Dios siempre eligió a varones, hombres, en la fe, obviamente, dentro de la iglesia, para mostrarse a mí, para hablarme, porque Él sabe que yo voy a escuchar a una persona mayor, a un hombre, porque es lo que yo digo, no sabía cómo era un padre, o sea, no sabía, no lo sabía en absoluto. Y qué mejor y qué es más bueno de contar con verdaderos padres, verdadera gente de Dios, que tiene el Espíritu Santo dentro de ellos, y es lo que más me marca a día de hoy. El contar con personas como Alfredo, que estuvo ahí mentoreándome un poco, el contar como personas como Jorge, que está en la alabanza, como Chris, como Mike, como Alex, Germi, que hoy no está, que son personas bastante importantes para mí a día de hoy, que son personas que me recuerdan a Edu. Y todos necesitamos a un Edu en nuestra vida, y más los jóvenes, mucho más los jóvenes, y nada, o sea, tengan total y plena confianza de que si tienen hijos, pues van a estar pues a nuestro cargo, a cargo de Claudia y yo, en nuestro grupo de conexión, que es una manera de que los jóvenes pues se acerquen y los adolescentes se acerquen a Dios y que tengan eso en sus vidas, ¿sí? Y nada, pues Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Pues qué bonito, ¿no? Escuchar los testimonios de Dios, lo que Él ha hecho en nuestras vidas, de ver que hay un Dios vivo, hay un Dios real, que nos ama, nos elige y siempre va a proveer por nosotros. Nunca nos va a dejar en ese 1% de vida. Y si acaso que llegamos a ese 1%, Él va a estar ahí para recargarnos, ¿vale? Ahora vamos a pasar con la prédica de hoy que la va a dar Jorge. Un momentito que lo tenía aquí preparado, pero perdón. Que la va a dar Jorge sobre compromiso con el dinero, que va a ser ya para terminar lo que hemos estado predicando desde enero, que es iglesia, identidad y compromiso. Gracias. Buenos días a todos. Oye, esto es iglesia. Gracias por tu testimonio. No conocía. Me quedo con ganas de escuchar más. Esto es iglesia. Personas como él, personas como tú, que tienen un bagaje, que tienen una historia, que tienen una identidad y un momento con Dios donde lo cambia todo. Y yo creo que por eso estamos aquí hoy. Y bueno, pues estamos cerrando hoy la serie Iglesia, Identidad y Compromiso. Y os hago una recapitulación rápida. Esta es la cuarta sesión que vamos a dedicar a esta serie y cerramos hoy. En la primera hablamos de qué es la Iglesia. Ahí desarrollamos pues que Iglesia no es este lugar, este es el punto de encuentro, es el lugar donde venimos y nos congregamos los que somos Iglesia, la Iglesia de Jesús.
y que como nosotros hay, pues gracias a Dios, miles, y tenemos una iglesia universal, no me enrollo, ya lo hemos hablado. Luego hablamos del para qué, el propósito de la iglesia, hablamos de quién es la iglesia también, que es la novia de Jesús. Y la semana pasada Alfredo pues también nos instó dentro de esta comunidad que somos, a servir y a darnos por los demás en tiempo y en esfuerzo y sacrificio. Y hoy vamos a cerrar la serie pues hablando de dinero. Y lo voy a hacer con mucho respeto, siento profundo respeto, es un tema que me ha costado preparar. Pues en primer lugar porque no soy ningún experto ni en dinero ni en finanzas y soy alguien más que necesita aprender. Y en segundo lugar porque entiendo que pues quizá muchos de nosotros hemos podido experimentar en diferentes círculos abuso y porque es un tema sensible. El tema del dinero es un tema pues que es importante, el dinero es importante. Y cómo lo abordamos, yo creo que es con la Biblia. Es la única manera que yo a día de hoy tengo para hablar de este tema de una manera completa, fiel y lo más cercano al corazón de Dios para el bien de cada uno de nosotros. Así que voy a tirar bastante de Biblia. Muchas gracias, Joria, que no lo veo por aquí, pero nos ha hecho esta presentación tan maravillosa. Y bien, el dinero. Puede parecer que no es un tema espiritual, también por otro lado, que yo creo que a veces las iglesias huimos de hablar de este tema. Y a su vez es un tema, yo creo que también bastante tabú. Yo creo que no conozco cuánto cobráis, no conozco vuestro dinero en la cuenta, no conocéis lo mío. Yo no voy hablando de cuánto gano, ni cuánto no gano, ni en qué dedico mi dinero, ni cómo lo hago. Es un tema tabú socialmente, yo creo que sigue siendo a día de hoy, tanto en España como en otros países. Y es un tema que genera pues también mucho dolor, quebranto. Es un tema que sí es espiritual y que tiene que ver con el corazón, que es algo material también, evidentemente, pero que hay muchas connotaciones. Buscando estos días mientras preparaba el mensaje de hoy, busqué problemas derivados del dinero y os hago una lista rápida y ya nos metemos en materia y vamos a la Biblia. Problemas derivados del dinero: salud física y mental, estrés financiero, trastornos físicos que pueden ser dolores de cabeza, insomnio, tensión arterial alta, fatiga, problemas cardiovasculares, trastornos psicológicos, ansiedad, depresión, irritabilidad, apatía y, en casos graves, comportamientos impulsivos o adictivos. Conflictos en relaciones. ¿Cuántos conflictos, cuántas rupturas ha generado el dinero? Es una causa común de tensiones y rupturas también en matrimonio, es una fuente de discusión muchas veces de cómo manejamos el dinero en pareja y también de conflictos familiares, problemas con herencias, muchísimas gracias. Problemas financieros y de gestión, endeudamiento recurrente, ¿no? Todo el que quiere, a lo mejor hay alguien que tiene la suerte que no, todo el que quiere optar a tener una vivienda en propiedad, pues hay que pasar por el banco, hipotecarse, seguir una serie de pasos, pagar una serie de intereses. Así que endeudamiento recurrente, incapacidad para cubrir gastos, impagos, recargos. Hay un par de cosas que me han llamado mucho la atención. Dismorfia del dinero, que es la percepción distorsionada de la propia riqueza que lleva a decisiones arriesgadas. O sea, se nos puede ir la cabeza con el dinero. Y luego hay otro que tiene un nombre raro también, que es crometofobia, que es miedo o aversión a gastar dinero, provocando ansiedad. Así que vamos a aterrizar todo esto y me gustaría orar porque necesito la gracia de Dios y porque
nuestros corazones pueden estar pueden estar abiertos o cerrados, o pueden estar predispuestos a una cosa u otra en función también de experiencias vividas. Así que vamos a orar. Dios, yo te doy gracias por este lugar, gracias por todas estas personas, por estas historias como las de John, historias de vida, Señor, experiencias reales, de personas reales, con un Dios real que nos ama y que nos ama locamente y que hoy podemos disfrutar y conocer. Así que gracias, Dios, por traernos, Señor, a tus brazos, por traernos a tu consejo, a tu palabra, Señor. Y en esta mañana queremos desarrollar este tema, pues escuchándote, Señor, abriendo nuestro corazón. ¿Qué tienes para decirnos hoy, Señor? Yo tengo unas ideas, tengo unas palabras, pero también las pongo, Señor, a tu disposición, y quiero que tú hables hoy a los corazones, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, 66 libros, nuestro referente como seguidores de Jesús. ¿Cuántos versículos creéis que hay sobre la oración en la Biblia? ¿Alguien podría hacer una estimación? Decirme un aproximado. Pues hay 500 versículos aproximadamente sobre la oración. Sobre la fe, ¿cuántos versículos creéis que aparecen en la Biblia? Preguntaría a Josué, que seguro que se lo sabe, el dato exacto. Y os pregunto a vosotros, sobre la fe, 500 versículos sobre oración, 500 versículos sobre fe. ¿Alguien me podría decir una estimación de cuántos versículos hay en la palabra de Dios sobre el dinero? ¿1000 y pico? O sea, más de esos 500. ¿Alguien? ¿Poco? ¿Sí? 2350 versículos. Se dice pronto. 2350 versículos que tienen que ver con el dinero y las posesiones. Si vamos a la vida de Jesús y a sus parábolas, de las 38 parábolas que él tiene, 16 de ellas están relacionadas con el uso del dinero y con la administración de las propiedades. Así que yo creo que si hay tanto texto, tanto escrito en la palabra de Dios, que es nuestra referencia como seguidores de Jesús, yo creo que es un tema importante para Dios y al que hay que prestarle mucha atención. Y como iglesias y como seguidores de Jesús no podemos decir, no, porque el dinero es malo, porque el dinero es complicado de gestionar, porque hay gente que ha abusado en nombre de Dios. Es cierto, no lo vamos a obviar, pero vamos a ser responsables también con lo que Dios nos dice y vamos a prestarle atención. Dios tiene mucho que decirnos sobre el dinero y sobre cómo dar, sobre cómo ahorrar, sobre cómo gastar, sobre cómo invertir y sobre las deudas también. Vamos a los fundamentos. Si queréis abrir vuestras Biblias, está en Primera de Crónicas 29:11. ¿Lo tenéis ahí? No sé si se lee muy bien. Vamos a por ello. Vamos a poner unas bases antes de desarrollar. Dice Primera de Crónicas 29:11, tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor, tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Seguimos con Salmos 24:1. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Lo vuelvo a repetir, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella,
el mundo y cuantos lo habitan. Seguimos en Ageo, capítulo 2, versículo 8. Dice, mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor de los ejércitos. Pues a la luz de la Biblia, Dios es el dueño absoluto de todo, suyos son todos los reinos, todos los poderes, todas las riquezas. Suyo es el oro, suya es la plata. Dios ha creado las minas con oro, plata, con tierras raras, con cobres, aluminios, hierros, materiales que necesitamos para nuestra vida diaria. Así que Él es el dueño de todo y Él es la fuente de provisión. Tú puedes tener un trabajo y efectivamente cuando tú recibes en tu cuenta bancaria habitualmente pues la transferencia a ti te la hace tu empresa, o bien si eres autónomo o tienes otras formas, pues tus clientes te pagan, ¿no? Por un trabajo hecho recibes una remuneración. Pero definitivamente, y a la luz de lo que Dios enseña, quien nos provee es Dios. Podemos tener jefes, podemos trabajar para diferentes personas o empresas, pero todo eso también le pertenece a Dios. Con lo cual, el dinero que recibimos viene de Él. Él es nuestro proveedor. Tenemos, como personas humanas, la tentación de pensar de que el dinero es nuestro, de que nos lo hemos currado y de que nos lo hemos ganado con el sudor de nuestra frente, y es cierto. Hay otro texto por ahí que dice que el que no quiera trabajar, que no coma. Nuestro deber es trabajar, es sostener nuestras casas, tener una economía saludable dentro de lo posible. Pero el dador de ese dinero y el dador de la riqueza es Dios. Entonces, si el dinero es de Dios, la pregunta más que decir, ¿qué hago con mi dinero? Sería, pues Dios, ¿qué hago con tu dinero, no? Si ese dinero proviene de ti, ¿qué puedo hacer yo con ese dinero que tú me permites ganar y que te pertenece? Vamos a seguir leyendo, os digo, vamos a leer la Biblia de arriba abajo. Y vamos a 1 de Timoteo 6, versículo 6. Estamos serios, ¿eh? Veo el auditorio con caras de solemnidad. Es cierto, es un tema importante. Vamos a trabajarlo con respeto, pero también con tranquilidad y sabiendo cuál es el consejo de Dios para nosotros. Dice 1 de Timoteo 6, versículo 6 hasta el 10, vamos a leer. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Voy a repetir el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero es una herramienta. El dinero en sí mismo es algo neutro, no es ni bueno ni malo. Es como muchas otras cosas que están a nuestra disposición y que pasa a ser bueno o pasa a ser malo en función del uso que nosotros le demos o del corazón que pongamos nosotros a eso. Así que el problema en sí mismo no es el dinero, sino que el problema es el amor al dinero y el poner al dinero en un lugar al que no le corresponde. Me gusta mucho este versículo, habla de contentamiento,
teniendo sustento y abrigo, podéis estar contentos. Y si vamos a datos, solo tienes que buscar cuántas personas en el mundo son tan afortunadas como tú y yo y tenemos sustento y abrigo. Repaso rápido. Sin vivienda o refugio, que literalmente no tienen dónde dormir, aproximadamente 300 millones de personas en el mundo carecen de vivienda, alrededor de un 4%. Y 1.600 millones de personas, que ya es un porcentaje mucho mayor, viven en condiciones de una vivienda totalmente inadecuada. En pobreza extrema, sin sustento y sin alimento, hay cerca de un 10% de la población mundial, unos 800 millones de personas que viven en pobreza extrema. Esto está definido por el Banco Mundial y por la ONU. Y con inseguridad alimentaria, el versículo dice teniendo sustento y abrigo, es decir, todo lo necesario para alimentarse y para vivir todos los días, casi 3.100 millones de personas no pueden permitirse en el mundo una dieta saludable. Se dice pronto, no más de la mitad, pero estamos hablando prácticamente de un 35-40% de toda la población mundial que no puede permitirse una dieta equilibrada, variada, con posibilidades. Así que teniendo sustento y abrigo, podemos estar más que agradecidos. Muy bien, ¿me seguís hasta aquí? ¿Sí? ¿Cuántos estáis agradecidos por tener una cama donde dormir, un alimento que comer? Cuando lees este tipo de datos, te ponen, te colocan y te dicen, te da una bofetada de realidad y te hablan de lo afortunado que eres, lo afortunado que somos. Entonces, con respecto al uso del dinero, quiero ir a Malaquías 3. Vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a ver cómo Dios nos hace responsables y mayordomos de la administración de nuestro dinero. Y por eso vamos a leer tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento y vamos a poner en situación algunos puntos. Vamos a Malaquías 3, versículo 7 hasta el 10. Dios está dando aquí una reprimenda a su pueblo. Les dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. ¿Está también esta diapositiva? No está. Ok. Lo podéis buscar en Malaquías 3, del 7 al 10. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Duras estas palabras de Dios hacia su pueblo. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿A qué se está refiriendo Dios aquí? Les decía, traed todos los diezmos al alfolí. Vamos por partes. Vamos a hablar del alfolí y vamos a hablar del diezmo. ¿Qué era el diezmo?
El diezmo en el Antiguo Testamento era una ley obligatoria para los israelitas, para todo el pueblo, consistente en entregar el 10% de la producción agrícola, ganadera y los frutos de la tierra anualmente. Su propósito principal era sostener a los levitas y a los sacerdotes, quienes no poseían tierras, y también financiar el culto en el tabernáculo y templo. También había un diezmo para las viudas y para los huérfanos y para la celebración de las fiestas. Hay mucho que puedes buscar, hay mucha información, hay mucha materia en todo esto. Y he traído este versículo porque al final no podemos hablar de cómo es nuestro compromiso con respecto a Dios, con el dinero, sin hablar también de este versículo. Es cierto de que esto se dijo en una época de ley, en una época donde las cosas eran de una manera y había que hacerlo sí o sí. También es cierto que la sociedad ha ido evolucionando. Por ejemplo, hoy en día el diezmo que daban para viudas y huérfanos, pues no había probablemente otro sistema de recoger dinero que no fuera mediante este tipo de sistema tributario. Entonces, hoy en día el Estado donde vivimos nosotros, provee un dinero pues a viudas, a personas en necesidades especiales, y también pues cuando hay fiestas, pues son los ayuntamientos los que pagan, oye, pues que venga y que montemos esto, y todo esto está financiado, no tenéis que preocuparos, pueblo, por poner dinero de vuestro bolsillo, porque esto ya hay dinero para esto, ¿no? Antiguo Testamento, diezmos, sistema de un 10% de todo lo que las personas generaban mediante su trabajo, mediante el trabajo de sus manos. Vamos al Nuevo Testamento. Jesús habla en una ocasión del diezmo. No aparece en el Nuevo Testamento como tal otra referencia al diezmo que no sea la de Jesús en Mateo 23, en la que está diciendo: hay de vosotros, Mateo 23, 23, por si lo queréis buscar. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, pero dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario, es decir, el diezmo era necesario que lo siguierais haciendo, porque vosotros sois fariseos, sois maestros de la ley. Tenéis que diezmar, diezmad. Pero dejáis lo más importante, que era la justicia, la misericordia y la fe. O sea, esto era necesario sin dejar de hacer aquello otro. Es decir, Jesús no está diciendo: deberéis de haber dejado de dar el diezmo, a partir de ahora yo pongo este otro sistema donde va a ser diferente. Jesús no vino a abolir la ley, es decir, en el Nuevo Testamento no se dice aquello era para otra época, aquello ya se ha terminado y a partir de ahora es otra manera. Jesús no vino a abolir la ley. Pero es cierto que estamos en la gracia, ¿sí? ¿Qué nos dice? ¿Qué más textos hay en el Nuevo Testamento sobre la manera de ser generosos? Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Dad y se os dará. Más textos que tenemos sobre la manera de ser generosos. Tenemos a Pablo con sus cartas a las iglesias. Voy a leer 1 de Corintios y voy a leer 2 de Corintios. Si voy muy rápido, decírmelo, por favor. Creo que todos los textos son importantes. No quiero pasarme con la hora. Esto no es un estudio
bíblico, quiero traer una enseñanza de todo esto, pero me parece importante. Primera de Corintios 16, del 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Pablo era intencional y dijo la manera en la que él creía que se debía hacer con respecto al dinero para el sostenimiento de las congregaciones. Seguimos con 2 de Corintios 9, del 6 al 10. Aquí está. Por esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, es decir, Dios, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Vamos viendo de cómo se nos insta, se nos invita a ser generosos con nuestro dinero, con nuestras propiedades, se nos invita a ser generosos con nuestro tiempo, se nos invita a ser generosos de muchas maneras, con perdón, con misericordia hacia los demás y también con dinero, por supuesto que sí. El dinero al final puede llegar y está en competencia con Dios. Jesús también hay un texto que es brutal en el que dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o bien aborrece a uno y ama al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esta palabra riquezas, el origen, la palabra utilizada, es mamón, y se refiere a una posible deidad, que sería el dios Mamón, que de alguna manera su traducción es aquel que es capaz de captar toda nuestra atención. Y en ningún otro texto y en ningún otro punto de la Biblia Dios o Jesús se compara, pues en el Antiguo Testamento no hay ningún texto donde Dios se compare con Baal, o donde Jesús, es verdad que lucha contra Satanás, pero no hay ningún tipo de dualidad, Jesús versus Satanás o Dios versus otro Dios ajeno, otra cosa. Pero en este texto Jesús sí que está diciendo concretamente: no podéis servir a Dios y a las riquezas, porque o bien aborreces a uno o bien amas al otro. Y si lo piensas, no sé si alguno de vosotros tiene dos trabajos actualmente, o trabajáis a tiempo completo en uno, pero vamos a poner el caso de que puedes tener dos jefes o dos señores o dos personas que te paguen una nómina, y vamos a suponer que esos dos jefes llegue el día, o sea, tú haces tu trabajo, no sé, 4 o 5 horas diarias en cada uno de esos trabajos, pero oye, puede llegar el día en que uno de los jefes te diga: oye, pues este sábado puedes venir o no te va a decir puedes, te va a decir: necesito que estés de 10 de la mañana a 10 de la noche porque tenemos un super evento y es algo muy gordo y tienes que estar.
y vas al otro trabajo y tu jefe te dice, oye, pues mira, yo sé que tienes familia y tal, pero oye, me gustaría o necesitaría que vengas el sábado pues de 3 de la tarde a 7 de la tarde, vamos a poner algo menos. ¿Para dónde decantas la balanza si tienes dos jefes? Al final, o acabas diciéndole a uno que sí, o acabas diciéndole al otro que no, porque el tiempo es el que es, los recursos son limitados. ¿Qué harías tú? Porque los dos empleos, oye, me vienen muy bien, ¿no? Son importantes. Y de alguna manera creo que Jesús está diciéndonos, no podéis tratar de servirme a mí y de servir a las riquezas, de servir al dinero. Porque donde esté vuestro corazón, o donde esté vuestro tesoro, estará vuestro corazón. Y generalmente el corazón sigue al tesoro. Es decir, si yo considero, a mí me gusta la música y toco la guitarra, pues si yo considero de que mi pasión es la guitarra, pues voy a querer tener pues, un museo de guitarras, ¿no? Si pudiera. Y es un ejemplo como muy tonto, ¿no? Pero si a mi hijo le gusta una afición en concreto y veo que se le da bien y tal, pues yo voy a dedicar mi dinero en que él pueda prepararse para eso o que pueda disfrutarlo, porque al final también quiero ser un padre responsable en ese sentido. Entonces, donde está nuestro tesoro, ahí está el corazón. Y la advertencia de Jesús es, si tu corazón va por allí y si tu corazón se enfoca en el dinero, llegará el momento en el que no me podrás decir que sí a mí. Si el dinero deja de ser una herramienta para ti y se convierte en tu prioridad, no vamos bien. El dinero puede llegar a convertirse en nuestro Dios, en nuestro ídolo. Y si te pones a leer es que no hay consejo de Jesús sobre el dinero que no sea sabio y no hay consejo de Jesús que no nos inste a salir de nuestra comodidad y a salir de nuestra percepción de egoísmo y ofrecernos y ofrecer lo que Él nos da y preguntarle qué quieres Dios que haga con tu dinero. Es mejor dar que recibir, dice Jesús también en Hechos 20:35. Y el hecho de dar es algo liberador. Y estoy seguro que conocéis personas que tienen muy pocos recursos, personas que pueden ser viudas, pueden ser personas divorciadas, personas con menos posibilidades o personas que han pasado situaciones difíciles. Pero esas personas, oye, son las personas más generosas que nunca te has encontrado. Personas que de lo poco que tienen te lo dan y lo hacen con amor. Y ahí está la clave del dar. Si entendemos que lo que Dios quiere es nuestro corazón y entendemos cuál es nuestro llamado como seguidores de Jesús, de darnos por los demás, de dar amor, seguidores de Jesús, seguidores de lo que Dios nos enseña, nos vamos a dar y vamos a dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Porque de tal manera amamos nosotros a las personas que les vamos a preguntar, oye, ¿necesitas un café? ¿Necesitas que llene la nevera? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas pasar tiempo? ¿Necesitas mi atención? ¿Necesitas una conversación y buscar restauración? ¿Necesitas perdón? ¿Cómo puedo darme a ti para sanar, para restaurar? Y para mí el texto que hemos leído de 2 Corintios es como la clave en todo esto. ¿Alguien se acuerda de cuál es? Porque yo me acuerdo, pero quiero volverlo a leer y ser fiel a lo que dice el texto.
El que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra escasamente en relaciones, en amor, también segará escasamente. El que siembra escasamente en dinero, también segará escasamente en dinero. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Aquí Pablo está animando a los corintios a dar con alegría, no hacerlo por tristeza, ni por obligación, ni por necesidad. Hay otras versiones que dicen, pues ni a regañadientes, ni por compromiso, ni por la necesidad que uno ve, sino, oye, pues esto lo voy a hacer y lo quiero dar con amor. Porque lamentablemente podemos dar todo lo que tenemos, pero si no hay amor, pues tampoco sirve, ¿no? Es como, puede parecer incongruente, ¿no? Porque al final Dios no necesita nuestro dinero. Dios no necesita nuestros recursos, Él nos los da y espera de nosotros que seamos buenos administradores con ellos, pero suyo es el oro y suya es la plata. Yo he estado haciendo una serie, me he hecho como un listado de mentiras que me acostumbro a contar a mí mismo para tratar de ser generoso, pero para mantener también mi egoísmo, porque oye, yo también, ¿sabes? Aquello de me lo merezco, ¿no? Como un anuncio que vemos, ¿no? Porque tú lo vales, me lo merezco. Es que la sociedad está bombardeándonos siempre con un montón de eslogans para que nos creamos los dueños de nuestros recursos y para que nos creamos merecedores y dueños absolutos de lo que está en nuestras manos. Y al final somos mayordomos, no somos otra cosa que no sea mayordomos que tratan de ser responsables. De hecho, la palabra mamón que antes os decía, de no se puede servir a Dios y a mamón, aparece también cuando Jesús habla sobre el mayordomo infiel, de cómo gestionar las riquezas o de cómo gestionar las propiedades o de cómo gestionar los recursos. Voy con un listado de mentiras, ¿de acuerdo? Ser un poco comprensivos conmigo, soy egoísta. Ya seré generoso cuando tenga más dinero. La generosidad es para aquellos que más tienen. Ellos son los responsables de dar. Y además la generosidad es como un don, ¿no? Una virtud que Dios ha regalado a unos pocos para que lo ejerzan en base a, pues a su patrimonio, ¿no? O todo lo que Dios les ha permitido ganar. Otra mentira también que es recurrente es, yo ya soy generoso con mi tiempo. Intento darme a las personas, intento escuchar, intento... ya. ¿Y qué pasa con tu dinero? ¿Dónde está tu corazón? Está bien, dedica tiempo, pero ¿qué pasa con tu dinero? ¿Qué pasa con aquello de lo que te crees merecedor de haber ganado gracias al sudor de tu frente? Una mentira, bueno, que socialmente está mega trabajada. Nada es suficiente. Nunca es suficiente. Nada de lo que estoy teniendo me parece bien. Cuando Dios dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Yo me miento a mí mismo y me digo que nada es suficiente. Que tengo un aumento, pues quiero más. Que me va bien, pues me podría ir mejor. Que tengo sustento y abrigo, ya, pero es que a mí me gustaría comprarme esto otro, ¿no? Otra gran mentira. Necesito esto. Necesito.
Es que lo necesito. Y escucho a mi hija y digo, ostras, qué barbaridad. Si tú supieras. Necesidades versus deseos. Y la sociedad es un generador de nuevas necesidades. Y el ocio, las redes sociales, tantas cosas nos llevan a desear más. Hay algo un poco anecdótico que es, tenemos una amiga en México que vino expresamente a hacer un viaje a Europa a ver las auroras boreales y era como algo para ella y para su pareja como algo guau, fuera de serie. Y a mí como que eso nunca me había llamado la atención, ¿no? Pero te empieza a explicar y te habla de una manera y te lo cuenta y te enseña las fotos y te dice, no, porque hay que estar a cierta hora y porque el momento es este y no sé cuánto. Y dices, ostras, oye, pues me gustaría ir a ver las auroras boreales. Lo necesito. Creadores de necesidades. Teniendo sustento y abrigo, estad satisfechos, estad contentos. Otra manera de ver cómo hacemos con nuestro dinero puede ser que tú estés siendo activo y generoso, donando a asociaciones, dando dinero a una iglesia como esta si consideras que este es tu lugar, dando a tu familia si ves necesidades, y lo estás haciendo, pero ¿desde dónde lo haces? ¿Con qué actitud lo haces? Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, y no tengo amor, dice otras versiones, de nada me sirve. Entonces, si yo hago todo esto, o bien desde la necesidad, o bien desde el deber, o bien desde el conformismo o la costumbre, pero no tengo amor, pero no le pongo el corazón, no sirve. Y si estoy pensando que se lo estoy dando a una entidad o se lo estoy dando a una persona con cara y ojos, pero no estoy pensando a quién se lo estoy dando, porque también hay una parábola de Jesús en la que dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, por cuanto no le hicisteis esto a aquellos, no me lo hicisteis a mí. Con lo cual, cuando tú estás cubriendo una necesidad, si solo tu mente y tu forma de pensar piensa que estás ayudando a fulanito o menganito, te estás quedando con una visión muy limitada. Tú eso se lo estás dando a Dios, tú estás dando lo mejor de ti, estás dando tus recursos, estás dando lo que te ha costado ganar, es cierto, pero que al final te lo ha provisto Dios. Y se lo estoy dando a Dios. Oye, pues, Dios, quiero devolverte un poquito de lo que tú me das y quiero dar también, quiero ser generoso. Y todo esto desarrolla nuestro carácter. La naturaleza humana de por sí pues es egoísta, somos egoístas, tendemos a mirarnos el ombligo, pero cuántas cosas hay a nuestro alrededor que requieren de recursos económicos, que requieren de arrimar el hombro, de poner de nuestro dinero también. Así que se nos está yendo un poco el tiempo y no os quiero entretener demasiado, pero sí quiero cerrar con un par de puntos. Hay una frase que me gusta mucho, que el dar no es la manera que Dios tiene de recaudar fondos. El dar es la manera que Dios tiene de que sus hijos sean a la imagen de Cristo. Lo voy a repetir. El dar no es la manera que Dios tiene de recaudar fondos, sino de hacer que sus hijos sean a la imagen de Cristo.
El dar forma nuestro carácter, nos forma la imagen de Jesús. El dar es un reflejo de la naturaleza de Dios, la generosidad. Jesús no escatimó ni nada. Hasta la última gota de su sangre Jesús derramó. Desarrolla nuestro carácter, nos santifica. Es un acto de adoración, es un acto de confianza, de decir, Señor, esto es lo que tengo, lo quiero poner a tu disposición. Todo esto requiere de responsabilidad y requiere de una relación con Dios. Al final, si alguien se planta aquí y te dice, es que tú tienes que dar esto, esto y esto, y lo vas a vivir como una obligación, no lo hagas. Si vas a hacer las cosas desde la coacción, no des. Si quieres ser generoso desde, es que me lo están imponiendo, es que no lo hagas, porque eso se nota, porque si no hay amor, no sirve. Entonces, no os conozco a todos, a veces creo que ni me conozco a mí mismo, pero sí que es cierto que en algo tan susceptible como el tema del dinero necesitas desarrollar una comunicación con Dios y ser proactivo en querer ser generoso. No es algo que por naturaleza nos sale. O sea, Dios nos ha salvado y Dios ha traído restauración y ha sido tan generoso y tan bueno con nosotros, pero a veces se nos olvida, nuestra naturaleza nos lleva a querer guardar, querer acumular. Cuando Jesús nos invita, no os hagáis tesoros en la tierra, donde se corrompen, donde todo quedará. Haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro está vuestro corazón.